Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas Bienvenido tardes. una semana más a La Hombre, Ventana. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Pues bien. Santiago Niño Becerra, como saben los oyentes, es catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull, en Barcelona. Y es un hombre muy activo vía mail, vía correo electrónico, está en las redes, recibe y envía mucha información. Sus fuentes son diversas. Tiene contacto con empresarios, con trabajadores de todo tipo de sectores, periodistas, economistas, compañeros de universidad, antiguos alumnos. Unas veces se trata de correspondencia, digamos, rutinaria, pero en otras surgen historias que sorprenden y que hace pensar. Que este es uno de los efectos más benéficos y apasionantes de esta hipercomunicación de la que disponemos ahora, ¿no? La historia que les contamos hoy es la de un chico joven que le he descubierto a Santiago, bueno, y a nosotros y a ustedes se le va a descubrir una realidad que si no conocen así de entrada te suena un poco casi o sin casi a brutal. Y es que, según parece, existen viajeros de todo el mundo que trabajan simplemente a cambio de alojamiento y comida. Trabajan en hoteles, en hostales, hacen su jornada, duermen, comen gratis, aprenden un idioma, un oficio, y el empresario a cambio se está ahorrando un alta y un salario. Negocio redondo para lo uno, para lo otro, para uno, para los dos, Santiago. Esto es una versión moderna de cuando, en fin, en la posguerra, la gente se iba a granjas y cortijos para trabajar a cambio de un colchón y un plato caliente. ¿O qué es esto? Bueno, a ver, Carlas, hoteles no lo sé. Aquí ya no me atrevo. Porque, claro, un hostel es en inglés es de alguna forma como una casa de huéspedes. No tanto un hotel como tal. Ya te entiendo, ya. A ver, si es lo mismo, no lo sé. Pero desde luego, cuando recibí este mail, que además no es un mail solo, porque hubo un intercambio de información, yo me quedé absolutamente pálido. O sea, la historia es así de simple, es como tú lo has dicho. Un chico que estaba trabajando X horas, no eran 40 horas a la semana, eran menos, pero estaba trabajando, desempeñando las funciones de gestión, las funciones de limpieza incluso, orden, etcétera, etcétera, a cambio, literalmente, de la comida y de un alojamiento. Pero un alojamiento, a ver, cuidado, no en una habitación de no sé cuántos metros cuadrados, ¿no? En una habitación con literas. O sea, en algunos casos él me contó que algún chico de estos, pues recibía unas libras o recibía un poco de dinero, y a cambio de esto, pues nada más. Claro, yo le pregunté, bueno, pero a ver, esto... Perdón. Y es muy curioso porque en el primer mail que me envió yo no detecté una amargura. Es decir, bueno, es que esta persona tiene que hacer esto porque no le queda otro remedio. No. O sea, él lo explicaba como una cosa normal, no lo sé. Pero como una experiencia. Sí, como una experiencia, exactamente. Claro, yo entonces le dije, bueno, pero a ver, vosotros que estáis así, o sea, porque me dijo que había varios, ¿no? ¿Qué sacáis a cambio? ¿Qué obtenéis a cambio? Dice, bueno, pues es esto. Una experiencia, un idioma, practicamos, alternamos, entramos, salimos, la responsabilidad es realmente limitada, nos vamos, vienen otros. Entonces, claro, tú fíjate, Carlas, Roberto, que aquí se está posicionando o se está inventando una figura que realmente yo entiendo que es muy peligrosa. O sea, es una figura, a mí me recuerda mucho a la au pair, pero en otros ámbitos, ¿no? Sí, bueno, pero la au pair en teoría cobra. Va con, en teoría, sí. Sí, va con un contrato, va con, no sé... Pero claro, es que esto es algo, que no está ni regulado ni está nada, ¿no? Entonces, incluso cuando me explicaba que podían haber inspecciones, entonces les daban un tal... Bueno, entonces, claro, yo creo que es una situación realmente muy grave, básicamente por dos motivos. En primer lugar, aquí hay unos puestos de trabajo que ni están remunerados convenientemente, ni están regulados, ni están sometidos a una inspección de sanidad y seguridad, ni cotizan a la seguridad social, ni nada de nada. O sea, esto por un lado. Y en segundo lugar, claro, están sustituyendo a un puesto de trabajo. Naturalmente. Entonces, claro... Es que habrá que redefinir el concepto de empleo, ¿eh? Claro.
O sea, aquí voy. La definición de empleo. ¿Qué es un puesto de trabajo? Aquí voy. Hasta ahora, pues un puesto de trabajo era algo que necesario, evidentemente, y que estaba sujeto a un contrato, a un estatuto. En España, el estatuto de los trabajadores. Ahora no. O sea, esto ha cambiado totalmente. Esto si recordamos, es que es un invento relativamente nuevo. Es el famoso contrato de 0 horas en el Reino Unido. Sí, efectivamente. Es decir, a una persona se le contrata y no sabe ni lo que va a cobrar ni cuánto va a trabajar. Ya, pero después si trabaja 2 horas se cotiza también por esas 2 horas. Sí, exactamente. ¿no? Y aquí no... Sí, no, pero Roberto, igual puede estar 1 mes o 2 meses sin trabajar nada. De todas formas, Santiago, no sé si tenemos, iba a decir derecho, no sé si tenemos razón en sorprendernos tanto cuando la devaluación del perfil de lo que es o lo que se consideraba un empleo ya viene de muy atrás. Me estoy acordando de los famosos mini-jobs de Alemania. Digo Alemania por citar el país económicamente más poderoso de la Unión Europea, donde hay un montón de gente, millones de personas que están en el régimen de los mini-jobs, que le llaman mini-jobs porque suena muy bonito, pero son trabajos precarios. Exactamente, 6,5 millones. Pues fíjate. Exactamente 6,5 millones de personas que, en teoría, como máximo, cobran 450 euros como máximo por estos mini-jobs. Además, parece una cosa que no está regulada, pero está muy regulada, porque no pueden exceder, ya sabes cómo son los alemanes, no pueden exceder un número de horas, tal, cuando se acumulan, o sea, es decir, es una situación realmente, o sea, se está produciendo una devaluación del concepto de trabajo. A mí hay una cosa, a mí hay una cosa, Santiago, antes cuando citaba, en fin, que es un poco irse atrás, pero da igual, cuando citaba el antecedente de los años de la posguerra, cuando en granjas, cortijos, pues la gente iba por ahí, por los caminos y buscando esto porque no había más. Eso era un signo de tragedia. Hoy digamos que está más normalizado. Es decir, que nos podemos sorprender, pero que es algo pues bastante habitual y bastante global, por lo que nos cuenta este hombre que se puso en contacto contigo, ¿no? Sí, o sea, esto es algo que nos sorprende porque venimos de una época que era de alguna forma, pues más normal o normal. Lo de la posguerra era fruto o era consecuencia de un desastre. Pensemos, por ejemplo, para no hablar solo de España, que tras la Segunda Guerra Mundial en Europa llegaron a haber 50 millones de desplazados. Entonces, claro, la gente tenía que agarrarse a lo que fuera, ¿no? Pero claro, ahora venimos de una situación, en teoría, de bonanza, de Europa va bien, España va bien, entonces, claro, encontrarnos con esta situación realmente choca mucho, Oye, y en mitad de este panorama, ¿cómo tenemos que leer, cómo se entiende que en el ranking de competitividad España haya perdido 2 puestos? ¿No estábamos rebajando salarios durante varios años, durante bastante tiempo, precisamente para mejorar en esto? Bueno, esto, Carla, Roberto, esto es muy grave. O sea, es decir, no sé, los gobiernos se fijan en lo que les interesa, pero se está hablando de otras cosas, o se está hablando de cosas, y esto, Carla, Roberto, esto es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque la competitividad sana se consigue a base de mejorar la productividad. Y eso evidentemente se consigue a base de inversión y a base de organización, a base de valor añadido, e insanamente en España se hace a base de rebajar salarios. Entonces, claro, este índice de competitividad es un índice complejo, reúne 10 variables, si no recuerdo mal, como por ejemplo el entorno macroeconómico, en fin, la educación, el nivel de educación de la población, etcétera, etcétera, de la población activa, y España está en el puesto número 34. 34, es decir, tenemos por delante de nosotros 33 países que tienen una competitividad mejor que la española, a pesar, como has comentado, de que aquí se están rebajando los salarios y se han abaratado despidos para que España sea competitiva. Bueno, eso es lo que se nos ha vendido, sobre todo como única rampa de salvación de la crisis, ¿no? Rebajar y congelar y rebajar, porque era la única forma de salir. Bueno, pues a pesar de eso, España ha retrocedido 2 puntos en el índice de competitividad. Y, por ejemplo, el entorno macroeconómico, estamos, si no recuerdo mal, en el puesto 68. Si no recuerdo mal. O sea, es decir, una situación realmente muy grave y muy preocupante. ¿Pero esto es una maldición bíblica, un pecado original o lo podemos arreglar? Bueno, a ver, Carlas, yo simplemente recuerdo que en un momento de gloria de España, a finales del siglo XVI, era más barato importar que producir en España.
Entonces, claro, es decir, hombre, maldición bíblica no lo sé, pero desde luego esta historia no empieza ayer, ni anteayer. Fíjate que estamos hablando del siglo XVI. Aquel metal que España trajo de América, trajo o robó, me da igual, con el que España hubiera podido pues hacer cosas, pues se empleó en lo que se empleó. Y entonces, pues bueno, España llegó a la revolución industrial absolutamente desfigurada y deshecha, ¿no? España, en la época de oro, hizo 5 suspensiones de pago. O sea, decir que, a ver, esta historia viene de atrás. Entonces, claro, aquello, pues bueno, aquello ya está pasado. Lo que yo me pregunto es el futuro, ¿no? Es decir, estando en el puesto número 34 de competitividad mundial, ¿qué más le toca hacer a España? ¿Bajar aún más los salarios? Claro, es que ya no se me ocurre qué más va a hacer. Es que sinceramente, de verdad, no se me ocurre. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho. Adiós. Hasta luego.